Descubre la increíble transformación del hombre que pasó de flojo a héroe en 30 días inesperados. Javier nunca imaginó que podría llegar a ser el protagonista de su propia historia de redención. A sus 28 años, su vida había sido un constante vaivén entre la pereza y la apatía. Cada mañana se despertaba en su pequeño cuarto, escuchando el bullicio de la Ciudad de México, los gritos de los vendedores de tacos al pastor y el sonido de las llantas de coches desgastados. Doña Rosa lo observaba desde la cocina, con su mirada cansada repleta de decepción. Había sacrificado tanto por él, pero la chispa de determinación en su mente se había apagado. La aburrida rutina lo mantenía estancado y, al mismo tiempo, lo llenaba de ansiedad. Un día, en un momento de desesperación, mientras navegaba por redes sociales, una publicación capturó su atención, un curso de desarrollo personal dirigido por un anciano maestro llamado Don Felipe. Las palabras en la pantalla parecían susurrarle promesas de cambio. Sin embargo, el dilema interno de Javier se intensificaba. Había sido el flojo durante tanto tiempo que la idea de arriesgarse a cambiar le llenaba de terror. ¿Y si fracasaba? ¿Y si nuevamente decepcionaba a su madre? Las dudas lo asfixiaban mientras sus dedos titubeaban a punto de hacer clic en inscribirse. La presión era ineludible. La definición que tenía de sí mismo como inútil pesaba como un ancla en su ser. Sin embargo, un ímpetu desconocido lo empujó hacia adelante. Se inscribió al curso, dejando atrás su zona de confort. Al instante, una mezcla de miedo y esperanza brotó en su interior. ¿Sería capaz de transformar no solo su vida, sino también la percepción que su madre y su barrio tenían de él? La idea de ser un faro de esperanza lo llenaba de angustia, y a la vez, de un destello de propósito. Pero las sombras de su pasado siempre lo acechaban, burlándose de sus intenciones. Mientras tomaba las primeras lecciones, Javier empezó a sentir un nuevo fuego en su corazón. Se sentía abrumado, incluso claustrofóbico, ante la idea de reinventarse en un entorno que lo miraba con escepticismo. La voz de su madre resonaba en su cabeza, recordándole que no importa el resultado, sino la lucha. Pero, ¿y si su lucha no era suficiente? El peso de la incertidumbre lo envolvía, lo arrastraba hacia un abismo emocional que no podía desaprovechar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las semanas avanzaban, y con cada sesión, la presión se intensificaba. Don Felipe les presentó un concurso de proyectos educativos en el que el primer lugar podría abrirle las puertas a Javier. La noche anterior a la presentación era una tormenta de pensamientos. Con su diario viejo en la mano, las palabras de su abuelo resonaban en su mente. Su historia le dio fuerza, pero también lo enfrentó con la dura realidad que su familia había sufrido. ¿Sería suficiente su transformación para demostrar que podía ser más que una decepción? La ansiedad y el miedo se cernían sobre él como sombras al final del camino. Consciente de que su participación podría cambiar el rumbo de su vida, Javier se encontraba al borde de lo desconocido. A medida que se cerraba el telón de su aprensión, las luces del auditorio se encendían y el murmullo se intensificaba. La tensión se palpaba en el aire como un hilo eléctrico. Javier respiró hondo, su mano temblorosa sostenía el micrófono mientras observaba la sala repleta de rostros expectantes. Aquellos espectadores no solo lo juzgarían por su proyecto, sino también por la evolución de su carácter en un solo mes. Era el momento decisivo, cada palabra que pronunciaría tendría el peso de sus miedos acumulados.
El discurso le había costado noches de insomnio, cada línea era un reflejo no solo de su idea, sino de su viaje personal. Empezó a hablar, su voz temblaba al inicio, pero poco a poco, se fue afianzando. La historia de su abuela, que había luchado contra viento y marea para proveer a su familia, emergió como un poderoso símbolo de perseverancia que resonó por todo el auditorio. Las quietas miradas se transformaron en atención activa, y Javier sintió como su confianza comenzaba a tomar forma. Sin embargo, cada vez que su mente se atrevía a elevarse, un eco de duda surgía desde las profundidades de su ser. ¿Y si su entrega no era suficiente? ¿Y si esta presentación se convertía nuevamente en una ocasión para el fracaso? Aún así, las palabras fluyeron al ritmo de su creciente pasión, y al final, se sintió conectado con su propia narración, como si su vida dejara de ser un rompecabezas sin encajar. Se dio cuenta de que la verdadera transformación estaba ocurriendo en él, más allá de cualquier reconocimiento o premio. Los aplausos al finalizar resonaron en sus oídos, pero frente a la ceremonia de premiación, un nuevo dilema enfurecía en su mente. Aunque había ofrecido una presentación impactante, el verdadero desafío no se limitaría a una victoria en un concurso. En su corazón, Javier sabía que el cambio no podía ser solo un acto efímero o un esfuerzo aislado. La verdadera prueba sería continuar este proceso de evolución una vez que las luces se apagaran. Las semanas siguientes fueron cruciales. Comenzó a establecer objetivos claros y alcanzables. Tomó la decisión de dejar su antiguo trabajo en la tienda de abarrotes y se embarcó en un nuevo empleo en una institución educativa, donde podría aplicar todo lo aprendido. Aunque la transición era aterradora, su determinación se convirtió en su brújula. Javier se enfrentó a sus nuevas tareas con energía renovada, buscando aprender lo más que pudiera, desafiándose a sí mismo cotidianamente. Sin embargo, a medida que cada día pasaba, la sombra de su viejo yo comenzó a vislumbrarse nuevamente. Las tentaciones de la pereza y la autocompasión lo acechaban, especialmente al llegar el fin de semana. Era fácil caer en el abismo del ocio al infinito, donde el tiempo se estiraba y las ambiciones se desvanecían. Un día, mientras caminaba por su barrio, vio a un grupo de amigos riendo y compartiendo cervezas, recordándole los días en los que su vida transcurría sin rumbo. La nostalgia se le antojaba deliciosa, peligrosa incluso. En ese instante, comprendió que su lucha diaria sería más ardua de lo anticipado. No se trataba solo de cambiar un aspecto superficial de su vida, se trataba de desmantelar la forma en que se definía a sí mismo. El viejo Javier, el que había sido etiquetado como el flojo, acechaba detrás de cada roce con lo familiar. Era el momento de confrontar esa parte oscura, de desafiando a aceptar que la transformación no ocurriría solamente en los triunfos, sino también en cómo enfrentaría las caídas. Con cada paso, su mente se llenaba de nuevos pensamientos y estrategias. Y aunque el camino estaba dibujado de dudas, entendía que su viaje apenas comenzaba. Mientras reflexionaba sobre cómo seguir avanzando, un mensaje inesperado iluminó su celular. Don Felipe, con un mensaje directo, le revelaba que había una nueva oportunidad de asumir un papel más activo, dirigir un taller sobre habilidades de vida. La invitación emitía una nueva serie de nervios e interés en Javier, abrir una puerta que podría llevarlo a un nuevo capítulo de su transformación. ¿Estaría realmente listo para asumir esa responsabilidad? La incertidumbre flotaba en el aire mientras se preparaba para dar un firme paso hacia lo desconocido. La habitación donde se celebraría el taller estaba en calma, pero Javier sentía que su mente bullía con pensamientos contradictorios. La invitación de don Felipe no era solo una oportunidad, era un desafío que lo sacaría de su zona de confort. Su función sería guiar a otros, pero, ¿cómo podría él, alguien que había luchado constantemente con la autoconfianza, asumir un rol de líder? Mientras organizaba los materiales, una ola de inseguridad lo invadió. Se preguntaba si realmente tenía las herramientas para ayudar a los demás. Las voces en su interior comenzaban a murmurar,
cuestionando su valía, eres un fraude. ¿Qué puedes ofrecer que no puedan conseguir por sí mismos? Se obligó a recordar el impacto que había tenido su propio discurso. Esa conexión genuina con su historia fue crucial. En lugar de dejarse llevar por la duda, decidió en ese instante usar su vulnerabilidad como un punto de partida. Con cada ejercicio que planeaba, su pensamiento se volvía más claro. Inició con la intención de hablar sobre el poder de las historias personales, presentando su experiencia como un modelo de superación. Pero sabía que no podía limitarse a su narrativa, necesitaba escuchar a los participantes y crear un espacio donde se sintieran cómodos compartiendo. Poco a poco, construyó una estructura que equilibrara las lecciones prácticas con momentos de introspección. La noche previa al taller no pudo dormir. Imaginaba cada posible escenario en su mente, la sala llena de miradas escépticas o, por el contrario, la calidez de una conexión auténtica. En medio de esa tormenta interna, Javier entendió que la clave no era el resultado, sino el proceso. Esa perspectiva lo calmó, y finalmente pudo conciliar el sueño. El día del taller llegó y, al entrar a la sala, el nerviosismo volvió a invadirlo. Se paró frente a un grupo variado de personas, cada una con sus propias luchas. Respiró hondo y empezó a hablar, alineando su voz con el propósito que había encontrado. Las primeras palabras brotaron con un ligero temblor, pero fue suficiente para establecer un lazo espontáneo con la audiencia. Los rostros, inicialmente inciertos, comenzaron a abrirse y a participar en la dinámica. A medida que la sesión avanzaba, Javier facilitaba conversaciones, guiaba reflexiones y, en momentos mágicos, resonaban historias compartidas que invitaban a una vulnerabilidad colectiva. Se vio a sí mismo transformarse en catalizador para sus compañeros. Cada risita, cada lágrima compartida, le reafirmaba su propósito. La conexión se manifestaba en miradas de esperanza y también de lucha, un espejo de sus propios desafíos. Al final, cuando todos comenzaron a compartir lo que habían aprendido, se sintió lleno de satisfacción. No solo había superado su propia inseguridad, había ayudado a otros a dar los primeros pasos hacia la superación personal. En ese cruce de emociones, cada rayo de luz que se encendía en el grupo lo llenó de una nueva energía vital. Sin embargo, al salir y ver el sol bañando la calle, una sensación de inquietud lo invadió. Había hecho un gran progreso, sí, pero también se dio cuenta de que el camino que había elegido era solo el comienzo. Las sombras de sus miedos aún acechaban, y aquella victoria efímera podría desvanecerse fácilmente si no continuaba trabajando en sí mismo. El elocuente mensaje de don Felipe resonaba en su mente. Esta era una oportunidad que podría convertirse en un cambio sostenible solo si él mismo aprendía a sostenerlo. Al llegar a casa, decidió que no podría descansar. Había mucho que aprender todavía, y cada paso tenía que ser consciente y deliberado. Y mientras reflexionaba sobre su futuro, un nuevo mensaje llegó a su teléfono, un antiguo amigo lo invitaba a un evento que podría cambiarlo todo. Con un nuevo reto a la vista, Javier sintió una mezcla de emoción e incertidumbre. ¿Sería capaz de afrontar lo desconocido una vez más? Estaba claro que el viaje no había hecho más que comenzar. Javier miró el mensaje en su teléfono, la invitación iluminaba la pantalla como un faro que lo llamaba. La oferta de su amigo Daniel lo llevó a una encrucijada, el evento prometía ser crucial. Sin embargo, la inquietud le atravesó el estómago como un nudo apretado. ¿Por qué, después de haber hecho un avance significativo en su autoconfianza, sentía aún el peso del miedo? Pasaron las horas y, a medida que revisaba el contenido del mensaje, comenzó a cuestionar si realmente estaba listo. Con precisión, se sentó ante su escritorio y tomó un cuaderno. Escribir le ayudaba a aclarar su mente. Se propuso listar sus dudas y temores, cada palabra que trazaba en la hoja se convertía en un peldaño más alto en su lucha interna. Acepto la invitación, escribió en la parte superior. Bajo el título, empezó a anotar,
miedo a ser juzgado, incertidumbre sobre mis habilidades, ¿realmente puedo aportar algo valioso? A medida que sus pensamientos fluyeron, vio como cada temor era una sombra que podría enfrentar si decidía actuar en lugar de dejarse paralizar. Cerró los ojos e imaginó la experiencia. Podía visualizar a las personas en el evento, listos para escuchar. En sus mentes, el camino hacia el crecimiento personal se trazaba, pero él, como facilitador, solo tenía una pieza del rompecabezas. Si se permitía conectar con ellos, entonces, quizás una chispa de inspiración surgiera. No era el líder perfecto, y aceptarlo era su mayor fortaleza. Cuando llegó la noche del evento, el bullicio de la ciudad lo envolvió mientras se dirigía al lugar. Con cada paso, tomaba una decisión consciente de soltar la necesidad de aprobación. La incertidumbre seguía ahí, pero ahora también había un destello de determinación que iluminaba su camino. Al llegar, se encontró con una multitud de rostros expectantes, un océano de oportunidades para aprender y compartir. Al abrir la puerta de la sala, se sorprendió al ver que no era solo un grupo de oyentes, eran personas que llevaban historias similares a las suyas. Javier se sintió entonces atravesado por una oleada de empatía. Comprendía sus luchas porque habían sido también las suyas no hacía mucho. El evento comenzó y él tomó su lugar, listo para hablar. Antes de abrir la boca, se dio cuenta de que había una lección en su viaje hasta aquí. No se trataba de mostrar una imagen de perfección, sino de compartir su proceso, de ser un reflejo para aquellos que, como él, necesitaban encontrar su propia voz. Cuando terminó su intervención, en lugar de esperar que lo aplaudieran, invitó a los asistentes a compartir sus experiencias. Lo que siguió fue un diálogo honesto que desnudó las emociones de todos los presentes. Por primera vez, sintió que no solo estaba dando, sino recibiendo en igual medida, la vulnerabilidad compartida se convertía en un hilo conductor que unía sus historias. El evento terminó, pero en su interior, Javier sabía que no solo había contribuido, lo había transformado. Su antiguo yo, el que dudaba de su valor, comenzaba a desvanecerse. Al salir, sintió un impulso renovado, ya no solo era un ayudante, sino un modelo para otros, y eso era algo que valía la pena. Mientras caminaba de vuelta a casa, su mente giraba en torno a la necesidad de seguir creciendo. Enfrentar sus miedos había sido liberador, pero había algo más en el horizonte. El mensaje de don Felipe resonaba de nuevo, el verdadero desafío estaba por venir. Cuando vio otro mensaje en su teléfono, su corazón se detuvo. Era una invitación a una nueva plataforma, un espacio más amplio donde podría compartir su historia y aprender de otros. Pero esta vez, el cambio no solo se trataba de él. Estaba listo para dar el siguiente paso y abrir esa puerta de oportunidad, con todo lo que ello implicaba. La mañana siguiente, la luz del sol colándose por la ventana despertó a Javier con un renovado sentido de posibilidad. El eco del evento aún resonaba en su mente, toda aquella conexión lo había dejado con una sensación de ligereza, como si una gran carga hubiera sido finalmente soltada. Sin embargo, el nuevo mensaje en su teléfono no podía ser ignorado. La oportunidad de compartir su historia en una plataforma más amplia significaba que debía poner a prueba su transformación reciente. Mientras se preparaba para el día, Javier repasaba lo que deseaba contar. Esta vez, se trataba de abrirse de una manera más profunda, dando un paso hacia esa vulnerabilidad que había comenzado a abrazar. Su reloj marcaba las 8 y, con un sentimiento de urgencia, decidió que este sería su momento para planificar el enfoque. Se sentó de nuevo ante su escritorio, armado con su cuaderno y un bolígrafo que había visto pasar por tantas reflexiones anteriores. ¿Qué quiero transmitir?, se preguntó mientras trazaba las líneas en blanco de una nueva página. Desde lo más hondo de sí mismo, explicó, la lucha no es solo contra los miedos, sino contra la voz interna que dice que no somos suficientes.
Al escribir, las palabras se convertían en una especie de meditación, una conexión íntima con su pasado. Se dio cuenta de que estos recuerdos no eran solo un lastre, eran, en cambio, peldaños en su camino hacia el crecimiento. Javier sentía que cada palabra cuidadosamente pensada estaba empoderándolo, y con cada escritura podía sentir cómo su autoconfianza se reforzaba. Sin embargo, a veces, la sombra de la duda se arrastraba, haciendo eco en su mente. ¿Sería capaz de sostener este nuevo nivel de apertura? ¿Podría realmente inspirar a otros? En la tarde, Javier respondió al mensaje. Aceptó la invitación. En su interior había un renovado sentido de propósito. Sabía que el verdadero desafío no era solo hablar, sino también escuchar, aprender y pedir la perspectiva de quienes lo rodean. ¿Cuáles eran sus temores? ¿Qué historias llevaban consigo? Al día siguiente, se dirigió a la reunión. A medida que entraba en el espacio, el ambiente le pareció menos amenazante que antes. Había algo en el aire que lo llenaba de energía. Las mingas de la curiosidad y el deseo de conectar lo impulsaron a encontrar su lugar entre el grupo de participantes. De repente, el miedo comenzó a desdibujarse, había allí una comunidad de almas, cada una llevando su propio bagaje. Mientras escuchaba a otros compartir, Javier se dio cuenta de que sus historias, aunque distintas, tocaban fibras similares. La vulnerabilidad se convirtió en la base de las relaciones que se entretejían ese día. Él, quien había llegado con la intención de enseñarle a los demás, se encontraba aprendiendo a una velocidad sorprendente. Cada relato resonaba dentro de su ser, y en esa sala sentía que crecía en madurez. Al final de la sesión, se acercó a un pequeño grupo de personas que se habían quedado a conversar. Compartió su historia, tocando cada rincón de su lucha, su transformación y su deseo de ayudar. La respuesta fue abrumadora. Los rostros de sus oyentes se iluminaban con una mezcla de alivio y motivación. Entendió que su viaje solo había comenzado. Justo cuando pensaba que nada podría superarlo, surgió un nuevo mensaje en su teléfono. Esta vez, la invitación provenía de un reconocido seminario que funcionaba como plataforma de desarrollo personal, un espacio donde se fomentaba la autenticidad y la conexión genuina. Su corazón comenzó a latir más rápido. La pregunta resonó en su mente, ¿estaba realmente preparado para dar el paso hacia lo desconocido y llevar su mensaje a un público más amplio, arriesgándose al juicio, pero también a la posibilidad de impacto real? Javier sabía que esto no solo era un reto, era una invitación a seguir explorando sus propios límites. El camino hacia su crecimiento había tomado una dirección inesperada. ¿Sería capaz de afrontar el siguiente desafío? Javier observó la pantalla de su teléfono con una mezcla de temor y emoción. La invitación al seminario pareció encapsular todo lo que había estado buscando, una plataforma para expresar su vulnerabilidad, un espacio para compartir sus experiencias y, sobre todo, una oportunidad para crecer. Sin embargo, la magnitud de lo que había aceptado comenzó a golpearlo. ¿Sería capaz de conectar con un público amplio? ¿Cómo manejaría sus propias inseguridades en un entorno más crítico? Decidió no dejar que la ansiedad lo dominara. Consciente de que el crecimiento a menudo implicaba desafíos, Javier se sentó nuevamente a escribir. Esta vez, su cuaderno se convirtió no solo en un espacio de reflexión, sino en un mapa para su viaje. Escribió sobre lo que había aprendido en las sesiones anteriores, en particular, la importancia de la conexión genuina. La vulnerabilidad se había convertido en su aliada. En sus notas, trazó puntos sobre cómo podría enfrentar sus miedos en el seminario y cómo presentar su historia de manera que resonara con los demás. El día del seminario llegó rápidamente, y Javier se sintió abrumado por la logística, el espacio era mayor, las sillas estaban dispuestas en forma de semicírculo, y había un micrófono en el centro, como un faro que llamaba a las voces del pasado. Al entrar, pudo sentir la energía en el aire.
Había expectativas, no solo de su parte, sino también de quienes esperaban escucharle. Esa consideración lo vio como una carga y al mismo tiempo como una oportunidad. Al iniciar el evento, su corazón palpitaba. Se dio cuenta de que no había solo espectadores, cada persona en la sala traía su propia historia de lucha, sus propios miedos y esperanzas. Fue un recordatorio de que no estaba solo en su camino. La primera presentación fue de una mujer que habló sobre la lucha contra la ansiedad. Las palabras le resonaron a Javier, reafirmando que la valía de sus historias no se medía por las comparaciones. Todos estaban allí para aprender y conectar. Cuando llegó su momento, Javier respiró hondo y se acercó al micrófono. A pesar de un leve temblor en su mano, sintió una oleada de determinación. Comenzó a relatar su historia, el proceso que había atravesado, y cómo había aprendido a abrazar su vulnerabilidad. A medida que hablaba, se dio cuenta de que cada palabra se sentía auténtica y liberadora. Pero no era solo un monólogo, se convirtió en un diálogo tácito con cada oyente. Sus miradas animadas y emotivas reforzaron su coraje. Mientras narraba una experiencia específica de su transformación, recordó el momento en el que la duda casi lo detuvo. Habló de las noches en que practicaba lo que quería decir, de las inseguridades que había enfrentado, y de cómo finalmente decidió actuar a pesar de los miedos. Cada rayo de sus sentimientos se convirtió en un lenguaje universal que cruzó la distancia entre él y su público. Al cerrar su presentación, la gratitud de su audiencia fue palpable. Muchos en su disculpa de relaciones personales se acercaron para compartir sus historias, expresando no solo sus propios desafíos, sino también cómo su mensaje había resonado en ellos. Sin embargo, una voz entre la multitud capturó su atención, mostrando un rostro familiar. Era alguien de su pasado, alguien que había sido un crítico de su transformación. Su sonrisa era astuta. «¿Así que ahora eres un orador motivacional?», preguntó, y la burla en su tono se deslizó en la conversación. Javier sintió una oleada de emociones, el miedo, el resentimiento, y, sorprendentemente, comprendió que todo eso era parte de su viaje. Esa confrontación lo hizo reflexionar sobre hasta dónde había llegado. Mientras la sala se llenaba con nuevas conversaciones, una pregunta quedó girando en su mente: ¿podría convertir ese momento de desacuerdo en una oportunidad para fortalecer su mensaje? ¿Acaso aún había piezas de su pasado que necesitaban reconciliación? Aquella voz no sería la última de su historia, y Javier sabía que debía enfrentarse a la complejidad de cerrar ciclos. El seminario había sido un paso adelante, pero el verdadero desafío parecía estar a la vuelta de la esquina. ¿Estaría dispuesto a enfrentar su pasado para seguir avanzando en su viaje de transformación? Javier se sentó en su cama al llegar a casa, su mente aún rebosante de la energía del seminario. Sin embargo, el eco de las palabras despectivas de su viejo conocido seguía resonando en su cabeza. Aquella burla le había dejado una marca inexpugnable, sacándolo de la euforia del éxito y devolviéndolo a sus inseguridades más profundas. ¿Era realmente un orador motivacional? Se preguntó si su camino hacia la autenticidad era genuino o simplemente una fachada destinada a invalidar el pasado. En su interior, la lucha comenzaba a tomar forma. Siempre había sentido que cada pequeño fracaso lo definía, que cada criticón en su vida era un nuevo ladrillo en una muralla que lo distanciaba del futuro que anhelaba. Sin embargo, había una chispa que empezaba a encenderse. No sería el crítico quien dictara su valor. Si quería realmente cambiar su narrativa, debía enfrentarse a sus fantasmas. Decidido, Javier tomó su cuaderno y comenzó a anotar un plan. No podía permitirse caer en el ciclo de desprecio. Para combatir la inseguridad, se enfocaría en la acción. Así que, en lugar de evadir la confrontación, la buscaría. Escribió un pequeño guión para una charla sobre el valor de la vulnerabilidad, añadiendo un apartado especial dedicado a la transformación personal. Ya no lo haría solo para ayudar a otros,
Esta vez, lo haría para enfrentarse a su crítico y, de paso, encontrar su voz auténtica. Las siguientes semanas fueron un torbellino de emociones y aprendizajes. Cada día, dedicaba tiempo a ensayar su charla en la intimidad de su hogar. Practicaba frente al espejo, prestando atención no solo a las palabras, sino a la entonación y a los gestos. Cada repetición le daba más confianza, pero también le susurraba la duda de si esta sería la manera adecuada de afrontar su pasado. Una tarde, mientras revisaba sus notas, Javier decidió que era momento de dar un paso más. Así que, propuso una reunión a su crítico. La idea de encontrarse con él, recordar viejas rencillas, le provocaba un nudo en el estómago. Sin embargo, la urgencia de encontrar ese cierre, de transformar la confrontación en una oportunidad, lo motivó a actuar. Sintiéndose una mezcla de valentía y vulnerabilidad, le envió un mensaje. Días después, se encontraron en un café. Javier llegó primero, su nerviosismo palpable. A medida que esperaba, repasaba en su mente lo que quería decir. Un torrente de emociones lo invadía. Miró a la ventana, observando a la gente pasar, ajena a su tormenta interna. ¿Cómo haría para no dejarse llevar por los viejos resentimientos? Finalmente, cuando su crítico apareció, sintió que las dudas volvían. Sin embargo, la intención detrás de su reencuentro lo ancló. Tras los primeros intercambios de palabras cortas, Javier respiró hondo y decidió que era el momento. Con firmeza, expuso su viaje, no solo con palabras motivacionales, sino desde su sinceridad. Habló de sus inseguridades, su transformación y la belleza de abrazar la vulnerabilidad. Cuando el diálogo avanzó, Javier percibió que no solo se trataba de una confrontación, era una oportunidad de aprendizaje tanto para él como para su antiguo crítico. Comenzaron a sacar a la luz viejas heridas, y pronto, lo que había comenzado con resistencia se transformó en un diálogo significativo. Notó que algo en el otro también cambiaba. Al finalizar la conversación, Javier sintió que una carga pesada se aligeraba. Había encontrado en aquel encuentro la fortaleza que había estado buscando y, al mismo tiempo, un nuevo entendimiento sobre cómo los conflictos pasados pueden transformar nuestro presente. Sin embargo, aún había una pregunta latente que necesitaba respuesta: ¿podría este nuevo enfoque de conexión y reconciliación resonar en el público más amplio al que aspiraba a impactar? Mientras se alejaba del café, la siguiente meta aparece implacable en su mente. La preparación de su charla ya no sería solo un ejercicio de autoafirmación, sería un acto de cierre y renacimiento. Un nuevo desafío impulsado por la necesidad de enfrentar su historia una vez más en un escenario más grande y más crítico. ¿Sería capaz de convertir su vida en un auténtico relato de transformación, dejando atrás las sombras de un pasado que aún lo seguía? Las primeras luces de la mañana apenas comenzaban a iluminar el horizonte cuando Javier se despertó. Su alma estaba en un estado intermedio entre la esperanza y la ansiedad. Había algo titilando en su pecho, la posibilidad de hablar en un evento local, donde compartiría su historia de transformación personal. Era una oportunidad, y a la vez, un desafío monumental. Mientras desayunaba, su mente daba vueltas a las palabras que había ensayado durante semanas. ¿Sería suficiente? En ese momento, recordó la charla con su crítico y cómo, al abrirse, había encontrado no solo su voz, sino también la de su antiguo compañero de ruta. Este encuentro había sido un crisol que había forjado en él una nueva forma de ver las relaciones y, sobre todo, la importancia de la vulnerabilidad. Decidido a no dejar que el miedo determinara su destino, Javier sacó su cuaderno, el mismo que había utilizado para desarrollar su charla. Se propuso escribir un nuevo esquema, uno que no solo narrara su historia, sino que también incluyera la esencia de las lecciones aprendidas. Necesitaba transmitir que la transformación no era solo un simple cambio de circunstancias, sino una profunda reconexión con uno mismo.
Día tras día, ensayó sus nuevas ideas, incorporando elementos de su conversación con el crítico. Comenzó a hablar de la autenticidad como un proceso permanente, no como un destino. Quería que las personas en la audiencia entendieran que todos eran dignos de compartir sus inseguridades y que, al hacerlo, podían allanarse el camino hacia un futuro más brillante. Sin embargo, entre cada ensayo, la voz de la duda lo asediaba. ¿Y si solo logras llamar la atención por un momento y nada más? Uno de esos días, mientras revisaba sus notas en el parque, se encontró con una mujer mayor que lo observaba desde una banca cercana. Curioso, decidió acercarse. Al entablar conversación, la mujer compartió su propia historia de superación. Una historia de luchas, críticas y eventual aceptación. Javier se sintió inspirado. Era un recordatorio de que cada vida tiene sus matices y que su discurso, incluso si parecía personal, en el fondo resonaba con la experiencia colectiva de todos. Las interacciones se convirtieron en su nuevo motor. Comenzó a sumar pequeñas anécdotas y consejos que había aprendido a lo largo de su vida. La vulnerabilidad, comenzó a entender, no solo servía para sanar heridas personales, sino que también ofrecía poder a quienes la escuchan. Al compartir su viaje, no solo contaba su historia, también otorgaba permiso a otros para narrar las suyas. La semana antes de su presentación, la presión aumentó. Javier luchaba por equilibrar la preparación meticulosa con la gestión de su ansiedad. En sus momentos de mayor incertidumbre, decidía rodar por el parque, reflexionando. Sostenía la idea de que, al final, cada persona que asistía a su charla estaba lista para escuchar un relato diferente, uno que pudiera significar la chispa de su propia transformación. La importancia de conectar se volvía crucial. Finalmente, el día del evento llegó. La sala estaba llena, el murmullo de voces se desvaneció cuando subió al escenario. En ese instante, un maremoto de emociones lo invadió. Respiró profundamente, sintiendo cómo la vulnerabilidad que había practicado durante tanto tiempo fluía en sus venas. Más allá de la ansiedad, notó que la conexión con el público era palpable. Sin embargo, en un giro inesperado, una figura familiar apareció entre la multitud. Era su crítico, quien lo había desafiado en el pasado. La presencia de este espectador le provocó un torrente de sentimientos contradictorios. ¿Sería esto una trampa emocional, o una señal de que había llegado el momento de confrontar su inseguridad y demostrar su verdadero crecimiento? Con el corazón latiendo fuertemente, Javier se preparó para hablar no solo a la audiencia, sino también a aquella sombra que había sido parte de su viaje. Un nuevo desafío estaba a punto de comenzar, uno que cambiaría su percepción de sí mismo. Y el impacto que podría tener en los demás. La mirada de Javier se centró en su crítico mientras el silencio se adueñaba de la sala. Un torrente de emociones lo atravesó, el nerviosismo inicial se había materializado en un desafío palpable. No era solo el juicio de esa figura del pasado lo que lo inquietaba, sino la interpretación que él mismo había dado a su propia historia. Y en ese momento, frente a una multitud atenta, entendió que había más en juego que una simple charla. Tomando una respiración que parecía resonar en todo el espacio, Javier comenzó a compartir su relato. Las palabras fluyeron con una mezcla de pasión y sinceridad. Habló de sus tropiezos, de los momentos en los que la duda se cernía sobre él como una sombra. Quería que cada persona en la sala sintiera que no estaba hablando de hazañas heroicas, sino de elecciones cotidianas que moldearon su camino. Cuando mencionó la vulnerabilidad por primera vez, sintió que la sala contenía la respiración. Algunos rostros reflejaban sorpresa, otros empatía. Era el primer paso en su proceso de autodescubrimiento. En ese instante, comprendió que su frustración y sus dudas eran solo una parte de una narrativa más grande. No era suficiente con compartir los éxitos, debía mostrar la humanidad que lo acompañaba en cada una de sus caídas.
Una anécdota se apoderó de su voz, un día en el parque, cuando se encontró con aquella mujer mayor que lo había inspirado. Comenzó a describir cómo aquel encuentro había iluminado su perspectiva sobre la vida y las luchas de los demás. Las historias de todos eran interdependientes, y esa era la magia de compartir. Las miradas de la audiencia se transformaron, como si se abriera un pasaje hacia una conexión más profunda. Sin embargo, su crítico siguió en su mente, como una mancha oscura al fondo de su nuevo proceso. Javier optó por no ignorarlo y, en cambio, decidió invitar al diálogo. Sé que hay quienes piensan que la vulnerabilidad es señal de debilidad, dijo, buscando los ojos de su antiguo detractor. Pero lo que he aprendido es que hace falta mucho más valor para mostrar nuestras cicatrices que para ocultarlas. Las palabras resonaron en la sala, creando un pequeño murmullo de acuerdo. Reconocía que este era un momento decisivo, un punto de inflexión no solo para su presentación, sino para su vida. Había entrado a ese escenario como un hombre marcado por la inseguridad, pero se iba a convertir en alguien dispuesto a desafiar su propia percepción de valor. Mientras avanzaba en su relato, Javier se sintió más conectado a su propia narrativa. Aceleró el paso, hablando con fervor y convicción. Expuso los momentos clave de su transformación, la importancia de rendirse ante la vulnerabilidad y, lo que era más esencial, la aceptación de sí mismo. Al aproximarse al final de su charla, una revelación lo golpeó: el verdadero desafío no era solo enfrentarse a un antiguo crítico, sino confrontar las voces internas que siempre habían cuestionado su valía. Las luces iluminaban su figura alzándose, y en esa exposición pública entendió que la aprobación de otros importaba menos que su propia autoaceptación. Y así concluyó, pero no sin una chispa de intención en su voz: este no es solo mi viaje. Todos somos héroes en la medida en que decidimos ser honestos con nuestros miedos. Los invito a ser sus propios héroes. El estruendo de aplausos lo sorprendió, era una respuesta inesperada. Pero en su interior, Javier sabía que el verdadero cambio empezaba fuera del escenario y que, incluso en los momentos de euforia, quedaban retos por delante. Mientras abandonaba el escenario, su mirada se posó nuevamente en su crítico, quien lo observaba con una expresión difícil de interpretar. En ese instante, Javier se dio cuenta de que su impacto podría ser mayor al que había imaginado. Tal vez había despertado algo en su crítico, una posibilidad de reconciliación que ni él mismo había anticipado. Lo que no sabía es que esa noche, mientras reflexionaba sobre todo lo sucedido, habría una repercusión inesperada en su propia vida. Una invitación que cambiaría su camino aún más drásticamente. Lo que vendría a continuación podría definir su próximo paso y la dirección que elegiría para su crecimiento personal. El eco de los aplausos seguía resonando en su mente mientras Javier caminaba hacia la salida del auditorio. Había expuesto sus miedos y vulnerabilidades, convirtiéndose en el héroe de su propia historia, pero ahora entendía que su viaje apenas comenzaba. Cada paso que daba le acercaba más a la certeza de su valor. Esa noche, de regreso a casa, sintió una nueva claridad: el reconocimiento personal que había anhelado estaba surgiendo desde dentro. Ya no era el flojo que todos creían, sino un hombre que había logrado conquistar sus propios demonios. Al llegar a su departamento, el brillo en su teléfono lo sorprendió. Un mensaje de don Felipe, su mentor, leía: Javier, me siento orgulloso de ti. Has inspirado a muchos hoy. Recuerda que cada paso cuenta y que este es solo el inicio. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero esta vez de felicidad genuina. A través de la transformación, no solo había llegado a ser un orador, sino que también había ido más allá, había demostrado que el verdadero crecimiento requiere valentía y autenticidad. Ese sentimiento de logro fue particularmente especial cuando se sentó a escribir sus reflexiones sobre lo sucedido. Cada oración que plasmaba en su cuaderno era un hito en su trayectoria. Había aprendido a enfrentar su historia, transformando la crítica en una fuente de motivación. Javier se dio cuenta de que,
para continuar creciendo, debía evaluar cada experiencia como una oportunidad de aprendizaje. Con la mente clara, decidió que iba a crear un programa de talleres sobre desarrollo personal enfocado en la vulnerabilidad. La idea floreció con cada palabra que escribió. Quería ayudar a otros a encontrar su voz y su valor, igual que él había logrado. Una vez más, se adentraba en el territorio de lo desconocido, pero esta vez con la certeza de que cada temor podía convertirse en un peldaño hacia su crecimiento. Al día siguiente, Javier tomó su salud mental en serio y comenzó a buscar espacios donde pudiera ofrecer sus talleres. Con el primer correo enviado, se sintió más ligero, un nuevo horizonte se abría ante él. A medida que las semanas pasaron, Javier empezó a recibir respuestas positivas. La posibilidad de impactar la vida de otros lo llenaba de energía, cada nuevo espacio ofrecido era un testimonio de su evolución. El éxito de su primer taller fue abrumador. La sala, repleta de personas dispuestas a escuchar y compartir, fueron testigos de cómo se despojaba de sus viejos miedos. Javier hizo un llamado a la acción, alentando a cada participante a narrar su propia historia. Momentos de silencio se rompían con risas, lágrimas, y un sentido de comunidad palpable. Se dio cuenta de que no solo impartía su conocimiento, sino que estaba construyendo conexiones auténticas que generaban un impacto real. Con el tiempo, su programa prosperó. Javier recibió reconocimiento dentro de la comunidad, invitaciones para hablar en otros eventos y conexiones que resonaban con su misión de vida. Sin embargo, lo más importante fue la transformación que se estaba dando dentro de él. Obtuvo confianza en sus habilidades, y su antiguo yo, el que se había considerado inútil, lentamente se desvanecía. Finalmente, unos meses después, recibió una invitación a una importante conferencia sobre desarrollo personal. Cuando el organizador le comunicó que había sido elegido como uno de los ponentes principales, la satisfacción personal que sintió lo desbordó. Más allá de la validación externa, se daba cuenta de que este reconocimiento era el resultado de un arduo trabajo interno. El día de la conferencia, mientras se preparaba tras el escenario, Javier recordó el punto en el que se encontraba antes de comenzar su viaje. Sintió un profundo agradecimiento por cada lucha, cada caída y cada victoria. Había conquistado temores y se había comprometido a seguir creciendo. Esa nueva etapa de su vida era una celebración de su transformación, un tributo a la resiliencia y al poder de la vulnerabilidad. Al salir al escenario, sintió el familiar nerviosismo, pero esta vez lo abrazó. Miró a la multitud y sonrió. Sabía que no solo compartiría su historia, también inspiraría a otros a buscar sus propias transformaciones. Y en ese momento, se sintió más que un luchador personal, se convirtió en un faro para aquellos que enfrentaban sus desafíos. Era evidente que su viaje hacia la autoaceptación no solo había cambiado su vida, sino que estaba impactando la de otros. Finalmente, Javier había encontrado su propósito. No esperen ni un segundo más para compartir este increíble capítulo con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Necesitan estar al tanto de lo que viene.